Pinocho y el viaje a la conciencia. ¿Es Pinocho un cuento para niños en realidad? ¿Quién es Pinocho en realidad? ¿Cuál es el papel de Pepe Grillo en esta historia? ¿A quién representa Gepetto? ¿Quién es en realidad el hada azul? ¿Cuál es el papel que juegan las mentiras en toda esta historia? ¿Qué es en realidad el teatro o la isla del placer? Bueno, pues vamos a tratar este tema el día de hoy, la novela Pinocho, y acompáñame porque vamos a hacer este viaje a un lugar muy interesante. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre, para los que no conocen, es Bruno Caballero y yo soy, pues muchas cosas, soy terapeuta, guía de conciencia, coach de empresa, coach de vida y escritor, conferencista. Y bueno, ese a grandes rasgos soy yo. Me especializo en las crisis de vida de las personas, de las empresas, y yo los ayudo a progresar en el siguiente etapa de evolución. Quiero agradecer a todas las personas que amablemente se conectan en directo o diferido desde Ecuador, Argentina, Perú, Cuba, Venezuela, Colombia, Chile, Brasil, El Salvador, España, Estados Unidos, Canadá y por supuesto México. El día de hoy voy a transmitir, este programa está pregrabado y lo voy a transmitir a través de Facebook, El Viaje a la Conciencia, en Instagram, El Viaje a la Conciencia, e Instagram, Bruno C. Caballero. Disclaimer, bueno, todas las opiniones y todos los temas que presento en este programa son derivados de todos los libros que leo, todos los cursos que tomo, que hago, la terapia, la información que me es canalizada, y de todo esto me formo una opinión y por supuesto esta es mi filosofía de vida, lo que yo comparto con las personas en este momento particular de mi vida. Es lo que hace este programa de Viaje a la Conciencia. Espero que te agrade y vamos a empezar con ¿qué es la conciencia? A lo largo de la vida hemos sentido muchas veces que algo no anda bien, como que es una alarma interna que nos alerta, ¿no? Esto es lo que muchas personas dicen la vibra, ¿no? Lo que se llama vibrar. Otras personas lo conocen como el sexto sentido, y es esa voz interna que nos alerta, que nos llama a la sensatez y no abandonarnos a esos deseos que de repente tenemos. Y bueno, aquí empieza el programa del día de hoy. El cuento original de Pinocho se llamó Las aventuras de Pinocho y fue escrito por el italiano Carlo Collodi. Este es un seudónimo, pues su nombre real es Carlo Lorenzini. Entre el año 1881 y 1882, y estas aventuras se publicaron en un periódico local. Pero este cuento no es lo que nosotros conocemos. Este cuento es algo un poco más oscuro, más lúgubre. El personaje de Pinocho es un reflejo de los aspectos oscuros del ser humano. No es propiamente el muñequito adorable que todos conocemos gracias al cine, sino más bien un personaje maleducado, anárquico, que le gustan los placeres mundanos y la vida licenciosa. Pero en este caso voy a hablar de la película y el viaje de la conciencia de Pinocho. Walt Disney hizo una versión cinematográfica del cuento en 1940. Es la que todo mundo conocemos y es mucho más amable, digamos que es más light. Pinocho es en realidad
una alegoría del viaje de la conciencia humana. Es una analogía del ser que empieza con una marioneta de madera que está inanimada. Su creador, Geppetto, lo talla de un pedazo de madera, dándole la forma de un niño. Y este niño, esta marioneta, el deseo más grande que tiene su creador es que llegue a ser un niño de verdad. Esto es un reflejo de nuestro crecimiento en la conciencia, de nuestro viaje a la conciencia. ¿Y qué es un niño? Bueno, es la primera etapa del ser humano. Es un ser en su más completa inocencia, en su aspecto más puro. Y Geppetto quiere que Pinocho llegue a ser un niño de verdad, un ser humano real. Pero ¿qué es un ser humano real? Es un ser completo, no la marioneta que todas las personas somos al principio. A nosotros, es una analogía porque nosotros realmente somos una marioneta que está movida por hilos que otras personas mueven. Nos mueven a la distancia. El dinero, el prestigio, las posesiones materiales, el reconocimiento, la fama, la ropa, la apariencia física. Todos estos son los hilos que mueven a la gran mayoría de las personas. Pinocho es tallado por Geppetto, que es un anciano que es experto en la talla de madera, y esto es una analogía del Padre, quien te da forma, quien te crea. El hada azul, por otro lado, es la analogía, le da el soplo de vida a Pinocho para que tenga voluntad y se pueda mover por propia voluntad. Esa hada azul es la representación del aspecto femenino del Padre, del Dios creador, el Dios Padre-Madre. El hada azul elige entonces a un pequeño ser insignificante cuyo canto solamente se escucha de noche, cuando todo está en silencio. Y esto es algo muy importante. Cuando todo está en silencio, nosotros somos capaces de escuchar a los grillos. Y entonces este ser que va a ser la conciencia de Pinocho es un grillo. Es un ser pequeñito que aparentemente no tiene ninguna importancia. Y entonces Pepe Grillo es como elegido como la conciencia de Pinocho, y él se le encomienda la tarea de estar siempre al lado de Pinocho. Y esto es una representación de la conciencia que siempre está junto a nosotros, como una pequeña vocecilla que solo se escucha si eres capaz de guardar silencio. Dios asigna a cada ser una conciencia que le indicará lo bueno y lo malo. El deseo de nuestro Padre, de nuestro Creador, de nuestro Geppetto, es que lleguemos a ser seres humanos verdaderos. Para eso fuimos tallados, y un ser humano verdadero es aquel que vibra en el amor de Dios todo el tiempo. ¿Okay? Para esto, Geppetto, para que Pinocho pueda vivir en el mundo y desenvolverse, Geppetto lo envía a la escuela para que aprenda las cosas necesarias para crecer y ser más sabio. Esto es una analogía de la vida, en la que vamos teniendo lecciones y vamos obteniendo conocimiento y experiencia. Pero en el camino a la escuela se encuentra con dos mentirosos, un zorro y un gato. El zorro, por excelencia, es un animal astuto, es la representación de alguien que es ventajoso,
que se mueve, que es furtivo. Entonces, cuando Pinocho pasa al lado de estos dos personajes, de estos dos timadores, el zorro se da cuenta de la magnificencia que es un muñeco de madera que puede hablar y tiene voluntad, y tratan de sacar provecho de él. Se llama, el nombre del zorro, el zorro es Juan el Honrado, y es una representación del ego que confunde al muñeco de madera, que es una representación de nosotros. Nosotros empezamos como un muñeco de madera y es nuestra labor ir avanzando en la conciencia hasta lograr la plenitud, ¿ok? Entonces, este viejo zorro confunde a Pinocho, lo tima, lo envuelve y le habla con estas mismas palabras, le dice que le va a mostrar la fácil senda del triunfo. Y le muestra un mundo de fama, de viajes, de reconocimientos, y le dice que él puede ser un gran actor. La conciencia, que es Pepe Grillo, le dice que tiene que ir a la escuela, pero Pinocho en su inocencia le dice que, y le dice Pepe Grillo que el mentiroso y el timador y el que iba a poner las tentaciones es él, y lo señala con su paraguas. Pinocho le dice que no, que él es un amigo de él y él se llama el Honrado Juan. ¿Okay? No hace caso a Pepe Grillo, y gracias a su libre elección, a su libre albedrío, Pinocho entonces decide seguir a Juan el Honrado para ir tras la fama y el aplauso. El ego, el ego, que es el zorro, vende al muñeco a una compañía de teatro. Es propiedad de Stromboli. Ahorita voy a hablar de Stromboli. Entonces, en el escenario Pinocho gusta mucho, recibe aplausos y le arrojan muchas monedas, monedas doradas. Entonces Pinocho obviamente está muy contento porque su actuación gustó mucho y divierte a la gente, le gusta. Al terminar la función, Stromboli está contando su dinero y está muy contento con Pinocho. Y entre las monedas alguien le arroja un pedazo de plomo, como una moneda como si fuera una arandela, una rondana, washer en inglés, de plomo. Entonces se da cuenta que es plomo y se enoja Stromboli, pero sin embargo ve la inocencia del niño y entonces le da el pedazo de plomo como pago, a su actuación. Entonces, al terminar, este Pinocho le dice que está muy contento, que le va a mostrar su pago a su padre. Dice, voy a mi casa a mostrarle esto a mi papá. Entonces, Stromboli, al ver esto, toma a Pinocho y lo encierra en una jaula. Y le dice que trabajará para él y que lo tendrá ahí porque ahí es donde lo puede observar, donde puede tener control sobre él, y que solamente trabajará para él y que le hará ganar mucho dinero. ¿Ok? Pero que cuando sea viejo, Pinocho será madera para alimentar el fuego. ¿Ok? Esto es una gran lección y una gran analogía en la que la mayoría de los seres humanos caemos. La falsa idea del dinero, de los viajes, del reconocimiento, de los títulos, de los puestos corporativos, el aplauso, la fama. Stromboli es una representación del sistema en el que todos estamos inmersos.
es el empresario dueño del teatro donde Pinocho se ha convertido en un esclavo. Y está metido en una jaula que representa la prisión laboral en la que todos pasamos una buena parte de nuestras vidas ganando un pedazo de plomo y produciendo grandes riquezas para nuestros dueños, para las corporaciones en las que trabajamos, para el sistema, para el sistema total. Esta es la consecuencia de habernos olvidado del aprendizaje que pudimos haber obtenido en otro lado y seguir en su lugar las ilusiones mundanas del ego. Pepe Grillo es la voz de la conciencia, pero al ver que Pinocho va a perseguir la fama y la carrera de la actuación y va tras la ilusión del éxito, decide hacerse a un lado, y esto es lo que sucede con la conciencia. Mientras el ego tome el control de tus acciones, de tu destino, la conciencia siempre se hará a un lado y el ego va a llevarte por el camino de la ilusión. Entonces, Pepe Grillo se encuentra sentado en la calle y ve pasar la carreta enfrente donde va Pinocho. Y le dice, y piensa que le va a desear buena suerte. Entonces, Pepe Grillo va y se mete a la carreta donde está Pinocho para despedirse finalmente y desearle que le vaya muy bien. Cuando entra a la carreta, Pepe Grillo, la conciencia, se da cuenta de que Pinocho está encerrado en una jaula. Y entonces le dice que él lo va a ayudar a escapar. Pepe Grillo va a ayudar a escapar a Pinocho y se mete a un candado que es el que tiene cerrada la puerta de la jaula. Este candado está muy oxidado y no lo puede abrir. Este candado es una representación de nuestras creencias viejas y oxidadas, que mantienen cerrada la jaula de nuestra realidad, en donde estamos encerrados. Y nosotros mismos nos hemos metido en esa jaula con nuestras decisiones y nuestras acciones. Mientras sucede esto, Geppetto sale a buscar a Pinocho bajo la lluvia y en algún punto Geppetto va gritándole a Pinocho y la carreta donde va Pinocho prisionero pasa enfrente de Geppetto. Esto es una simbología de que nuestro Padre, en su inmenso amor, nos está buscando todo el tiempo. No importa que sea de noche o que esté lloviendo, que haya mal clima. Y que en ocasiones ha estado muy cerca, aunque nosotros no lo hayamos podido ver, porque estamos encerrados en nuestra propia prisión personal. El hada azul viene a Pinocho y le pregunta qué sucedió. ¿Por qué no ha ido a la escuela? Pinocho entonces empieza a mentir acerca de sus aventuras, pero con cada mentira la nariz empieza a crecer, se empieza a alargar, hasta que llega a ser muy muy larga, incluso le sale un nido, hasta la parte de adelante sale un nido. Porque con cada nueva pregunta del hada, Pinocho pues miente para justificarse, para no asumir su responsabilidad sobre sus decisiones, sus malas decisiones y las consecuencias de sus actos. Esto representa las mentiras con las que nos contamos todo el tiempo a nosotros mismos.
Mientras nos justifiquemos y no reconocemos nuestros errores, esto se acumula. Cada mentira se va acumulando y nos hace crear una historia y luego otra para justificar la primera, luego otra más para justificar las dos anteriores, y al final ya es una serie de mentiras que ya no se pueden sostener y termina todo por salir a la luz. ¿Ok? Entonces, todo el mundo se da cuenta de nuestras mentiras como si fuera una gran nariz en nuestra cara, algo que no podemos ocultar. Mientras tanto, mientras esto sucede con Pinocho, Juan el Honrado, que es el viejo zorro, que representa al ego, encuentra a otro traficante. Esta vez, el otro traficante le ofrece más dinero, le ofrece una bolsa llena de oro. Y lo que le pide a cambio es llevar niños a la isla del placer, donde ellos pueden hacer todo lo que les plazca. Esto es una analogía de que el sistema te ofrece muchas cosas, le ofrece muchas cosas al ego para llevar a la conciencia, para llevar a la persona a disfrutar de los placeres mundanos, vestir con buenas ropas, comer en buenos restaurantes, beber en buenos bares, ir a conocer playas exóticas. Todas esas cosas son las monedas de oro que se le ofrecen al ego a cambio de su propia libertad. ¿Okay? Entonces, Pinocho, que es una representación nuestra, a pesar de la lección recibida con el empresario de teatro, decide una vez más ir a la isla del placer, donde los niños pueden hacer lo que les plazca. Aquí podemos ver que el ser humano es... Albert Einstein decía, existen dos cosas infinitas en el universo. Una es el universo mismo y la otra es la estupidez humana. Y del universo no estoy tan seguro. Entonces, aquí Albert Einstein nos dice que la estupidez humana no tiene igual, es infinita. Porque a pesar de las lecciones pasadas, seguimos cayendo una y otra vez en los mismos errores, que no aprendemos de nuestras lecciones y que el ego es un aspecto muy seductor, que siempre podrá llevarnos a retroceder en nuestro camino. En la isla del placer se le permite todo a los niños: jugar, beber, fumar, destruir casas. Incluso hay un lugar donde se puede ir a pelear con desconocidos. El traficante dueño de esta isla menciona incluso estas mismas palabras: entre más libertad se les da, más se portan como asnos. Y esto es una declaración muy importante, muy profunda. Las personas realmente no saben cómo lidiar con la libertad. El ser humano es una especie que por naturaleza necesita ser guiada, necesita dirigentes, necesita quien les diga qué hacer. Y esto, las personas que tienen el control sobre las masas, los políticos, los financieros y los bancos, el dinero y todo eso, saben perfectamente que el ser humano es incapaz de gobernarse a sí mismo. Necesita un amo. Lo he mencionado con referencia al libro de los 4 acuerdos y en otros directos, que realmente el ser humano es incapaz de gobernarse. El ser humano en estado
salvaje, vamos a llamarlo así, en estado silvestre, es incapaz de gobernar sus actos, gobernarse a sí mismo. Por eso existen las leyes, porque el ser humano tiende a ser autodestructivo y destructivo con todo lo que le rodea. Cuando un humano alcanza el nivel de conciencia, entonces se convierte en un ser que no va a tomar ventaja sobre otros seres humanos. Y con la libertad va a construir cosas buenas, no va a destruir, pero eso conlleva un camino de crecimiento en la conciencia. ¿Okay? Entonces, aquí se pone en la isla del deseo, se pone de manifiesto la gran debilidad y el gran deseo del ser humano por recibir recompensas sin haberse esforzado ni puesto ni luchar por esas cosas que se desean. En mercadotecnia, yo lo he mencionado varias veces, cuando uno vende productos, yo trabajé en una empresa de productos por televisión y generalmente la premisa es obtén resultados con poco o nulo esfuerzo. Entonces, estas palabras resuenan mucho en el ser humano. Al ser humano, por naturaleza, le gusta obtener cosas sin dar nada a cambio, sin ningún esfuerzo. ¿Okay? Entonces, esa es una de las grandes talones de Aquiles del ser humano. Ok, después de un tiempo de estar ahí en la isla, disfrutando, los niños, aquí vemos cómo Pinocho se encuentra un niño vagabundo de la calle, muy típico de París, de las representaciones del niño vagabundo que hemos visto en las películas de sombrero, y escupe y fuma y bebe y juegan billar, a acciones propias de un adulto, ¿no? Entonces, este niño le pregunta a Pinocho por qué está siguiendo, porque se encuentra con Pepe Grillo y Pepe Grillo le dice que todo eso está mal. Y este nuevo amigo de Pinocho, que se llama Polilla, en español le pusieron Polilla, le pregunta cómo es posible que le haga caso a un insecto, de manera muy despectiva. Y Pinocho le dice a Pepe Grillo que ahora Polilla es su mejor amigo. Pepe Grillo obviamente se sorprende de que alguien de esas características se haya convertido en el mejor amigo de Pinocho. Entonces, los niños, cuando poco a poco se van quedando solos Polilla y Pinocho, y entonces Pepe Grillo decide apartarse una vez más. Cuando va en su camino de salida, ve a través de una rendija, de una puerta o algo así, como el dueño de la isla del placer convierte a los niños en burros, en asnos, ¿no? Y que los va enjaulando en diferentes jaulas, y ya que se han convertido en bestias, los vende a minas de sal, al circo, para hacer trabajo pesado. Aquí vemos cómo los placeres sin sentido, la diversión, distrae al alma, olvidando todo, incluso, los niños se olvidan incluso de cómo hablar. Entonces, cuando vemos esto, cuando caemos en estas distracciones mundanas, sin sentido,
de repente ya olvidamos la capacidad de razonar, ya no tenemos la capacidad para pensar. Esto lo podemos ver reflejado perfectamente en las redes sociales. Todas las personas están conectados visualmente a sus pantallas, de sus teléfonos móviles, de sus tablets, pero están totalmente desconectadas de sus vidas reales, olvidando incluso sus propias opiniones y dando su opinión a alguien más o a algunos otros. Esto convierte al ser humano en un ser dócil, accediendo a cualquier cosa que se le diga, porque no tienen ya discernimiento o capacidad para razonar y oponerse a algo que les afecte, y aceptan completamente todo lo que se les diga, igual que un asno, que un burro. Entonces, en este momento, Pepe Grillo regresa para advertirle a Pinocho. Y entonces, Pinocho están en el billar jugando Polilla y él, y de repente ve como Polilla bebe una cerveza y le salen orejas de burro. Y se voltea Polilla para darle a la bola y le sale cola. Al ver esto, Pinocho, cuando le salen las orejas de burro, Pinocho voltea a ver la cerveza y la deja a un lado. Y cuando le sale la cola, Pinocho deja un puro que tenía en la mano, lo tira. Se da cuenta que eso es lo que está convirtiendo a su nuevo mejor amigo en un asno. Entonces, ya es demasiado tarde, porque a Pinocho le salen un par de orejas de burro y una cola. Esto es una representación de que los placeres del mundo te van embruteciendo poco a poco, y solamente si te das cuenta de esto puedes salir. Puedes salir de esta dinámica no de crecimiento, sino de empequeñecimiento, vamos a llamarlo así. ¿Okay? Una vez que pudo escapar de los placeres mundanos del ser, Pinocho y Pepe Grillo regresan a su casa. Pero entonces en su casa Geppetto ya no está. Ya no está porque Geppetto fue a buscarlo. Esto representa el viaje que el ser de madera, que ya se dio cuenta que no son los placeres del mundo lo que está buscando, empieza la búsqueda de su padre, la búsqueda del padre. Y cuando uno hace conciencia de que los placeres han sido vanos y que llevarán a una vida de sufrimiento y esclavitud, es cuando decides dejarlo e ir en la búsqueda de algo más. Cuando Pinocho y Pepe Grillo llegan a la casa de Pinocho, al taller de Geppetto, se dan cuenta de que está vacía, ya no hay nadie ahí. Y el hada azul hace caer delante de los pies de Pinocho, una carta donde le dice que Geppetto fue a buscarlo y que en el mar fue tragado por un monstruo y está viviendo dentro de ese monstruo. Es una ballena. Esta carta representa el inicio de la búsqueda de Dios, cuando el ser de madera tiene la firme intención de ir en su encuentro. Entonces, inician esta nueva aventura Pinocho y su conciencia, el ser de madera y su conciencia, cuando finalmente ha abandonado los placeres del mundo o la vida del mundo, va en búsqueda de Geppetto, que es la representación del padre. Pero al llegar al mar, Pinocho se tiene que
se tiene que atar una piedra, ya que Pinocho, al ser un muñeco de madera, va a flotar. Y tiene que llegar hasta la profundidad del mar. Y para eso tiene que tener una piedra. La piedra es la representación de la... Pedro, bueno, una piedra es algo muy sólido. Es una voluntad inquebrantable. Esa es la representación de la piedra que Pinocho, que es un ser de madera, un ser liviano, se tiene que atar para poder llegar a la profundidad. ¿Okay? Esto es una representación de que la liviandad no puede llegar al fondo del mar, no está acostumbrado el ser de madera liviano no está acostumbrado a tocar temas profundos. Y el mar es una representación del inconsciente humano, que es inmenso y se debe de llegar al fondo de él. Esto no es una tarea fácil, pues el mismo ser de madera naturalmente tenderá a flotar en la superficie, evitando así llegar al fondo, porque ahí en el fondo de todo esto, es donde verdaderamente está lo valioso. Y está acostumbrado a manejarse únicamente por la superficie. En el fondo del inconsciente se encuentra el monstruo, que simboliza esa parte de todos nosotros que no queremos ver, que nos lastima. Son eventos pasados, nuestras creencias, las heridas que enterramos en lo más profundo de la mente. Porque si queremos ir a encontrar al Padre, es necesario llegar hasta el fondo del inconsciente y entrar en la boca de ese monstruo para ser devorado por él. Y eso da mucho miedo. La conciencia, entonces, intenta disuadir a Pinocho de esta empresa. Dice que es un monstruo y que lo puede matar. A lo que Pinocho mira a la conciencia y le dice: adiós, Pepito. Esto representa la determinación que tiene el ser de madera cuando de verdad está dispuesto a morir por ir en busca de su padre. En busca de ir en busca de su creador en contra de todo, incluso de sus más grandes temores. Aquí el autor nos hace una analogía con el profeta Jonás. En la Biblia existe unos versículos que hablan de Jonás, quien es tragado por un gran pez. Y Jonás permanece 3 días en el vientre del animal en las profundidades del mar. La historia de Jonás empieza cuando Dios le dice que vaya a Nínive con un mensaje. Él tiene que proclamar que Nínive será destruida en 40 días por sus excesos y la vida permisiva que han tenido. La vida licenciosa que mantiene Nínive. Pero Jonás tiene miedo al Señor y de la tarea que se le ha encomendado, Dios. Así que decide huir de Dios hacia Tarsis en un barco. ¿Okay? Paga el pasaje, se sube al barco y ya. Entonces Dios desata una tormenta sobre este barco. Y todos los tripulantes tienen mucho miedo y oran a sus dioses. Entonces, en algún momento el capitán, cuando vio que nada de esto tenía resultado, el capitán del barco baja a la bodega donde se almacena todo y encuentra a Jonás durmiendo profundamente. Esto representa el llamado de la conciencia, el llamado de Dios, que muchas veces muchas personas ignoran. Y entonces
el ser decide dormirse en lo profundo de la embarcación. Y afuera hay una tormenta, hay gran tribulación, pero el ser ignorante está durmiendo en un sueño profundo. Esto representa que cada vez tendremos más y más dificultades si permanecemos dormidos en nuestra conciencia. Entonces, el capitán sube a Jonás y Jonás, al ver la tormenta, reconoce que Dios ha enviado esa tormenta para que él cumpla con la misión que Dios le encomendó. Ir a Nínive y dar el mensaje que será destruida en 40 días por sus excesos, por su vida de placeres y licenciosa. Los tripulantes, entonces les dice Jonás que la única manera de terminar con esas tormentas es que él sea arrojado al mar. Entonces la tripulación del barco toma a Jonás y lo arrojan al mar. En ese mismo momento las aguas del mar se calman. Esto es una representación de que una vez que has recibido el llamado de Dios como una misión, esta debe ser cumplida y podrás huir, pero tu vida será cada vez más dura hasta que decidas asumir tu responsabilidad y aventarte, lanzarte hacia lo que aparentemente es un suicidio. Es aquí cuando convergen las dos historias. Dios envía un enorme pez. En muchas representaciones, en muchas traducciones de la Biblia, se habla de una ballena, pero el texto original habla de un gran pez, no de una ballena. Habla de un gran pez, y este ha sido un error de interpretación de escribanos y versiones bíblicas que han existido. Pero en sí, el gran pez traga a Jonás, y Jonás permanece 3 días y 3 noches en su interior, hasta que reconoce a Dios y acepta su misión. Aquí hay algo muy importante, y vamos a hablar un poquito de la Biblia. El número 3 es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es un número divino. El primer número más importante es el 1. El 1 es el todo, el círculo, la unidad. Después del 1 viene el 3. El 3 también es un número divino y es la forma, después del círculo obviamente, es la forma geométrica más resistente, porque se apoya en cada una de sus 3 partes. La Sagrada Trinidad es una representación de Dios en sus 3 aspectos: Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. 3 días son los que pasó Jesús dentro de su tumba, dentro de sus mortajas, hasta que resucitó y subió a la gloria del Padre. Y esto es la analogía con Jonás. Él duró 3 días para resucitar después. El enorme pez que traga a Jonás representa el capullo donde la oruga se transforma en mariposa. Es ese recogimiento que hace el ser humano en la profundidad de sí mismo, de su ser, para transformarse en algo más. ¿Pero por qué el símbolo del pez? El cristianismo en sus orígenes fue muy complicado. Fueron perseguidos y exterminados, como la mayoría sabemos. Y desarrollaron códigos de comunicación. Entonces, cuando un cristiano, para reconocerse, ¿no?, y para poderse comunicar sin que la gente supiera si no estaba dentro del círculo del cristianismo. Cuando un cristiano pensaba que estaba
en presencia de otro cristiano, entonces el primer cristiano dibujaba un arco en la arena o en la tierra. Si la otra persona completaba el arco y formaba un pez, la otra persona ponía de manifiesto también sus creencias. Le decía, yo también soy cristiano. Porque las letras que forman la palabra pez en griego se escriben en mayúscula. Forman un acrónimo con las iniciales de la expresión Iusos Christos Theouios Soter, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Salvador. Entonces, Pinocho, el ser de madera, tiene que viajar a la profundidad de su inconsciente, a tener un encuentro con sus demonios, con el monstruo que vive dentro de él y adentrarse en él. Una vez que haya decidido esto, ahí, en lo más escondido de sus miedos, se halla la verdad de su ser. Ahí encontrará a su Padre, ahí encontrará a Dios. El encuentro entre Pinocho y su padre es muy alegre y emotivo. Sin embargo, Geppetto se da cuenta de que Pinocho tiene orejas de burro. Le quita la gorrita y salen las orejas de burro. Se sorprende, pero igual se alegra de que haya ido en su búsqueda y que se hayan encontrado. Esto es una analogía también del hijo pródigo de la Biblia, en la que el padre no le importa dónde haya ido su hijo siempre y cuando haya regresado, y lo importante es que finalmente se han reunido. En esta parte podemos ver que Dios no nos juzga por nuestros errores, no nos juzga por nuestras orejas y cola de burro, sino que Él nos ama y nos ama tal cual somos, con todos nuestros defectos, porque somos una parte de Él, y se alegra de que hayamos ido en su búsqueda, porque Él sabe que no ha sido nada fácil. Una vez que Pinocho se ha reunido con su padre, salen del vientre de la ballena gracias a una idea que tiene Pinocho de hacer un gran fuego. Esto simboliza la luz que te libera de tus sufrimientos en la oscuridad. Cuando tú prendes la luz dentro de ti, entonces serás expulsado del monstruo de la oscuridad. Entonces, la ballena finalmente expulsa a Geppetto y a Pinocho, pero se enoja. Geppetto le advierte a Pinocho que la ballena se va a enojar, el monstruo se va a enojar, y aún así Pinocho hace el fuego y la ballena los expulsa. Como dijo el padre, la ballena se enoja demasiado y entonces los intenta devorar una y otra vez, y Pinocho y Geppetto tienen que remar y remar y remar y remar, porque la ballena va tras de ellos. Y finalmente logran huir del monstruo. Esto representa que no solamente basta con haber salido de la oscuridad, esta tratará de comerte una y otra vez va a ir tras de ti para intentarte tragar. El ego es insistente, la oscuridad es insistente y no te dejarán ir fácilmente. Esto requiere de una lucha constante contra el monstruo del ego. Al final, después de esta última batalla, Pinocho y Geppetto logran escapar del gran monstruo. Pero esta acción, hay una escena maravillosa en la que Geppetto le dice: sálvate tú, Pinocho, no te preocupes por mí.
Finalmente, las aguas del mar los arrojan a la playa y se dan cuenta de que Pinocho finalmente murió. Y esto representa que después de haber luchado y haber dejado atrás al monstruo, finalmente el muñeco de madera muere. La siguiente escena aparece Pinocho con sus orejas de burro y su cola acostado sobre su cama sin vida. Y su padre está llorando. Cuando en eso aparece el hada azul y por última vez le dice: prueba que eres bueno, sincero, generoso y llegarás a ser un niño de verdad. El hada azul hace un encanto sobre el muñeco y le dice: despierta, Pinocho. Y Pinocho despierta siendo ya no un muñeco de madera, sino un niño de verdad. Y Pinocho se da cuenta de que ya es un niño de verdad. Entonces le habla a su padre y le dice: mírame, soy un niño de verdad. Entonces Geppetto, al darse cuenta de que su hijo ha renacido como un niño de verdad, hace una gran fiesta porque finalmente su deseo, el deseo que tenía cuando talló al niño, cuando talló a la marioneta, se hizo verdad. Y entonces hace una gran fiesta con todas sus creaciones. Y esto es una analogía de que cuando nosotros despertamos en la conciencia, nos convertimos en seres humanos reales, sin las pasiones del ego, sin la mentira de las cosas, de los objetos brillantes, de la fama, de la fortuna, sino un ser completamente dedicado al amor y que es capaz de dar su vida para que otra persona, en este caso su padre, pueda vivir. Y entonces, finalmente, en la última escena, Pepe Grillo habla con una estrella y le dice que gracias, que ya su trabajo está hecho. Y es cuando Pepe Grillo recibe finalmente una insignia de oro, que era la que había pedido cuando se convirtió en la conciencia de Pinocho, y se le otorga como premio haber hecho un buen trabajo. Y entonces vemos cómo esta alegoría, esta maravillosa novela, este cuento, nos lleva de la mano por todo el camino que tiene que pasar el ser de madera que empieza como una marioneta y que termina siendo una verdadera persona. Es el camino en el que todos estamos, unos un poco antes, otros un poco después, pero todos llegaremos a ese estadio de perfección en el que podremos considerarnos verdaderos seres humanos. Bueno, pues este ha sido el directo de Pinocho y el viaje a la conciencia. Espero que te haya gustado este relato. Próximamente seguiré compartiendo otras novelas maravillosas y cómo se relacionan con este viaje en el que todos estamos y las lecciones y la sabiduría tan grande que encierran sus hojas. Bueno, pues muchas gracias a las personas que vieron esto en directo. No los puedo ver porque es pregrabado, pero gracias de todos modos, gracias a los que se van a conectar en diferido. Y
Los espero la siguiente semana con otro tema muy interesante. Como siempre les digo, mañana es viernes, diviértanse mucho, disfruten su vida, porque su vida es este instante. Y cuídense, felices fiestas, feliz Navidad. Acaba de pasar el solsticio de invierno, me parece. Y el 21 fue un día, un portal muy grande. Y cuídense, estos son días energéticamente muy poderosos. Y disfruten a sus familias, disfruten la vida, disfruten de este viaje a la conciencia en el que todos estamos metidos. Muchas gracias y hasta la próxima.